de evaluación, ¿ya? Está en la contribución que proporcionan para el mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, podemos afirmar que del adecuado uso de las diversas técnicas e instrumentos de evaluación van a depender la calidad de la acción docente en particular y la enseñanza en general. ¿Se dan cuenta lo que acabamos de decir, cierto? Entonces, la calidad de la acción docente es lo que yo, en términos de las competencias, he dicho. El docente adquiere competencias, como el profesional dando clases adquiere y desarrolla competencias profesionales particulares en esa asignatura. Y también en modo general, porque en algún momento él tendrá que, puede hacerse cargo de otra asignatura, de la cual también puede tener competencias profesionales, pero él ya tiene una buena cantidad desarrollada como competencia docente. Luego, lo único que le faltará será afinar la competencia específica de la siguiente asignatura como docente. Por eso, hoy en día, la formación docente es importante. Por eso la formación docente, en muchos casos, ¿qué pasa cuando un profesional solamente tiene el requisito del título para dar clases? Está bien, ¿cierto? Tiene el requisito para dar clases, formalmente. Pero ¿qué ocurre? Cuando ese profesional no tiene formación docente, pasa que el profesional pone por delante su emoción personal, su gusto personal, su mirada personal, ¿no es cierto? Y sus rencores personales por delante de la profesión y de la enseñanza. ¿Cuál es el resultado de eso? Estudiantes que están detrás de él pidiéndole puntajes, estudiantes que van detrás de él porque él le gusta que le digan tal cosa o no le gusta que le entreguen la tarea así. El docente dice, a mí no me gusta que me traigan la tarea de este modo. A mí me gusta que esto se haga así. ¿Qué está pasando? Ahí ese profesional, por ejemplo, se está equivocando como docente. Está fuera de camino como docente. Por eso es que en esos casos es necesario, tomando en cuenta esas experiencias, es necesario que los profesionales en función docente o para la función docente tengan que tener una preparación en docencia. Y ustedes están en ese camino. ¿Qué quiere decir entonces? Que para evaluar, usted no tiene que poner sus emociones por delante, ¿sí? Porque recuerde que usted ha desarrollado competencias en los estudiantes. No ha desarrollado sus gustos personales. Por tanto, no tiene nada que ver sus gustos personales en la evaluación. La evaluación, si usted va a hacer una pregunta por escrita, tiene que pensar muy bien si esas preguntas van a ayudar a establecer y medir las competencias que el estudiante tenía que desarrollar. Y ahí su gusto personal no tiene nada que ver. Y eso pasa en lo mismo en los entornos laborales, ¿no es cierto? Al jefe le gusta así. ¿Cuántas veces lo escuché eso? Pues eso tiene que cambiar. Dentro de las técnicas, entonces, de evaluación, vamos a ver la evaluación con técnicas y con instrumentos, ¿sí? Cuando hablamos dentro de los aspectos técnicos, hablamos de cómo se va a evaluar, cómo voy a hacer el procedimiento de evaluar, mediante qué se va a llevar a cabo la evaluación, ¿cierto? ¿Qué tipos de técnicas voy a usar? Observacionales, interpretacionales, resoluciones de problemas, ¿cuál ha de ser la técnica? Dentro de los instrumentos, vamos a decir con qué se va a evaluar. Por este lado estamos hablando de los medios para obtener la información. Pueden ser lista de cotejos, por ejemplo, para el caso de una evaluación cualitativa, o las escalas de dimensiones de pruebas, o los puntajes, debe ser en términos cuantitativos, ¿no? En fin.
Ahora, dentro de estas técnicas, la observación, por ejemplo, sería listas de control, registros diarios de aula, cuadernos de campo. Dentro de la interrogación, examen, cuestionario, entrevista. Este es lo que normalmente se usa más, ¿no es cierto? El examen dentro de esta interrogación. Una pregunta responde. Responde bien, aprobado. Responde mal, aplazado. Eso tiene que cambiar porque fíjense que hay otros tipos de evaluaciones. En la entrevista, por ejemplo, ¿sí? Estoy seguro, casi seguro, de que esto no lo vamos a usar hasta ahora. La entrevista como técnica de evaluación. Para eso hay que tener tiempo, paciencia, dedicación. Que usted lo tiene que sentar al estudiante y tiene que hacer así, al igual que los periodistas, ¿no? Empieza con una pregunta y termina con otra, pero de forma guiada. ¿Para qué? Para obtener información. Y a partir de eso hacer una evaluación. Y en otras técnicas pueden ser pruebas objetivas, los tests, ¿no es cierto? Falso verdadero, etc. También dentro de los procedimientos y los instrumentos estará, por ejemplo, dentro de los procedimientos, los procedimientos orales, escritos, ejecución práctica o manipulación, producción de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo oral puede ser, ¿no es cierto?, una previa elaboración o no estructurada, puede haber como una especie de guía, ¿no?, para empezar a hablar. Dentro del escrito, pues ahí el papel y lápiz, ¿no? A ver, escriba y responda a nosotros. Y la ejecución de la práctica, pues una experiencia, una actividad concreta que me ayude a entender realmente si el estudiante ha logrado desarrollar esas competencias. Es como cuando dice, vamos a enseñar mecánica, y en mecánica la competencia de la asignatura es soldadura, soldadura por arco eléctrico, digamos, y entonces la competencia es eso, ¿no? La competencia es que el estudiante sepa soldar con arco eléctrico. ¿Y cuál ha de ser la evaluación del procedimiento? Pues que me una dos piezas con una soldadura perfecta, ¿no? Y eso es lo que el docente ve, soldadura. Entonces, ¿y cómo suelda? ¿No? A ver si no se ha roto, si no se ha lastimado un dedo, si no se, etcétera, ¿no? Si no se ha lastimado el ojo. Entonces, esos aspectos se van, ¿sí? Y en la producción lo mismo, ¿no es cierto? Más allá de unirme dos piezas, ¿qué tal si me fabrica una ventana? ¿No es cierto? Una ventana solamente. Pues ahí da un hecho concreto. Si él es capaz de soldar una ventana como evaluación, ya está la competencia desarrollada, porque esa es la asignatura, ¿no es cierto? Soldadura por arco eléctrico. ¿Sí? Presenta su ventana, yo he visto cómo lo ha hecho como docente, valoro unos hechos accidentes, ha dado los pasos como debe ser, etc. Pues ahí está. ¿Sí? Los procedimientos son importantes. ¿No? ¿Qué instrumentos? Pues aquí hemos hablado, ¿no? Aquí guías, aquí son pues, ensayos, ¿no es cierto? Manejo de equipos de laboratorio, por eso les decía, es un taller, ¿no? Y dentro de la producción, pues lista de cotejo, escala de observación, fichas de auto y coevaluación. ¿Sí? Entonces está a partir de algo concreto. ¿Sí? Y aquí está otra vez la literatura que acompaña esta explicación, la lista de cotejo de las categorías numéricas y descriptivas. Hay algunas recomendaciones para la construcción de escalas de estimación. El problema es a veces se puede volver demasiada subjetividad, se puede generar demasiada subjetividad a la hora de hacer una evaluación. ¿Sí? De ahí es que hay docentes cuando no comprenden esa evaluación profesional, resulta que torturan a los estudiantes cuando les dicen a usted le falta medio punto para aprobar. Cuando un docente llega a ese extremo de establecer medio punto para aprobar una asignatura, esa es una evaluación muy mediocre. ¿Por qué?
porque no está haciendo, no está comprendiendo cuál es la realidad de una evaluación. Por eso, cuando se hace la evaluación por competencias, no hay ese medio puntaje, hay el resultado como resultado. Ya usted tiene que ver cómo ha llegado a ese resultado y si ese resultado está dentro de parámetros permisibles que uno puede decir llegó a la competencia. Porque además recuerda una cosa, soldadura, por ejemplo. O sea, ok, a soldar, está la ventana. Pero en realidad, él tendría que haber soldado más cosas, ¿no es cierto? Porque lo que él ha obtenido como competencia son técnicas de soldadura. Pero ya la experiencia de madurez en soldadura lo va a conseguir cuando empiece a trabajar. Pero no va a poder ir a trabajar, no va a encarar un trabajo si él no sabe siquiera unir dos piezas. Lo primero que le van a decir en el trabajo es eso. ¿Sabe soldar? Sí, señor. Suéldeme esas dos piezas. O suéldeme esa rajadura. Suéldeme esto. Entonces, y él tiene que desarrollar. Y ahí es donde él va a ir adquiriendo el resto de las competencias que en la currícula, en la formación, en el semestre, no lo ha podido tener por tiempo, por tantas cosas. Por eso se habla de un estándar en el que él llega a establecerse una cierta escala de cumplimiento de metas, de competencias. Entonces, ahí desaparece ese falso criterio de que a usted le falta medio punto para aprobar. Un puntito le falta para aprobar, ¿no es cierto? Y ahí viene esa mediocridad de cómo hacemos que los estudiantes vengan detrás de nosotros a rogar, nos escriban al teléfono, nos llamen, nos encuentren por ahí para ver si les podemos dar un punto, 2 puntos. ¿Sí? Pues, ahí en formación por competencias, entonces, ahí está ese tema, ¿no es cierto? Enunciar la competencia como objetivo a evaluar. Tengo que aclarar muy bien a qué están viniendo a esta asignatura. Y tiene que quedar claro, entre los estudiantes y docentes, cuál es la competencia, cuál es el propósito, por qué estamos acá. ¿Sí? Y claramente debe establecerse el desarrollo de la competencia, escrita, redactada, como que. Luego está en especificar las instrucciones del llenado del instrumento. Y aquí es donde muchos también empiezan a fallar. No ponen bien su nombre, menos 2 puntos. ¿No? Y alguien ha escrito mal, menos 2 puntos también. Si nos hemos preocupado en desarrollar las competencias, el estudiante va a entender que el demostrar que él desarrolla competencias básicamente le está permitiendo acercarse a posibilidades laborales importantes, donde ahí sí, ¿no es cierto? El docente puede tener la paciencia para reiterar la actividad hasta que el estudiante logre las competencias.